La segunda ley de Gay-Lussac. En 1808, Gay-Lussac comunicó uno de sus logros más destacados, a menudo subestimado por muchos profesores de química. A través de sus propios experimentos y los de otros científicos, dedujo que los gases, bajo condiciones constantes de temperatura y presión, se combinan en proporciones numéricas simples por volumen. Además, los productos resultantes, cuando son gases, también mantienen proporciones simples en volumen respecto a los volúmenes de los reactivos. Esta conclusión posteriormente fue reconocida como la ley de Gay-Lussac de los volúmenes de combinación. Aunque esta ley pueda parecer compleja o incluso trivial en primera instancia, se revela que los valores de los volúmenes de combinación, al expresarse en las relaciones de enteros más simples posibles, coinciden con lo que hoy conocemos como coeficientes estequiométricos. Gay-Lussac colaboró en una serie de experimentos con el naturalista prusiano Alexander von Humboldt, 1769 a 1859, enfocándose en la generación de vapor de agua mediante la introducción de chispas en mezclas de gases de hidrógeno y oxígeno. Durante estas investigaciones, Gay-Lussac observó una relación específica. Para cualquier volumen dado de oxígeno consumido por completo en la reacción, se requería precisamente el doble de ese volumen en hidrógeno. Los resultados de las mediciones fueron notablemente precisos, indicando una relación de 2:1 con una incertidumbre cercana al 0.1%. Con todos los volúmenes medidos a una temperatura y presión constantes, se observa que los volúmenes de reactantes gaseosos y productos gaseosos son fracciones pequeñas de números enteros, o números enteros, siempre y cuando se seleccione de manera adecuada el reactivo limitante, es decir, que no existen sobrantes o faltantes en la reacción. Gay-Lussac extendió su investigación a las relaciones de volumen de diversas sustancias gaseosas, identificando patrones significativos. Por ejemplo, propuso la ley de volúmenes de combinación para el amoníaco, donde un volumen de nitrógeno reacciona con 3 volúmenes de hidrógeno para producir 2 volúmenes de amoníaco. Otro caso es la aplicación de la ley de volúmenes de combinación en la síntesis del cloruro de hidrógeno, donde se necesita un volumen de hidrógeno y un volumen de gas cloro para generar 2 volúmenes de cloruro de hidrógeno. Modelo matemático. Aunque los volúmenes absolutos difieren, al calcular los cocientes o ratios de volúmenes, obtenemos valores constantes. Por ejemplo, al realizar mediciones para la síntesis de agua utilizando un L de oxígeno, luego 2L y finalmente 4L, observamos que la cantidad de hidrógeno consumido siempre es el doble. De esta manera, el ratio de volúmenes de hidrógeno a oxígeno sigue consistentemente un patrón de 2:1. A este cociente lo denominamos como ratio estequiométrico. La elección de este nombre se fundamenta en la intuición compartida por Dalton, Gay-Lussac y Avogadro, quienes percibieron que estos volúmenes estaban relacionados con el número de moléculas involucradas. En otras palabras, al escalar el sistema a nivel molecular, los volúmenes de combinación representaban la cantidad de moléculas de cada sustancia. No obstante, antes de adentrarnos en consideraciones teóricas más profundas, procederemos a definir el ratio estequiométrico mediante la letra griega lambda minúscula. Este símbolo representa el cociente de volúmenes entre dos sustancias gaseosas en una reacción química donde no existen ni excesos ni déficits de ninguna de ellas. La forma en que se plantea actualmente, la ley de volúmenes de combinación guarda similitud con la ley de Prost, aunque en este escenario, la proporción definida o ratio estequiométrico afecta a múltiples sustancias en una reacción química.
Desde esta perspectiva, sería razonable anticipar la necesidad de elaborar tablas de equivalencias con volúmenes estándar para calcular volúmenes experimentales. Esta posibilidad es plausible debido a que, al tratarse de una relación lineal, se puede aplicar de manera directa una regla de 3 simple. Miremos un ejemplo. Si sabemos que los volúmenes estándar de hidrógeno a oxígeno son de 2 litros de hidrógeno a 1 litro de oxígeno, si deseamos consumir 8.4 litros de oxígeno, ¿cuánto hidrógeno deberíamos emplear? Entonces, asumiendo que ambas sustancias son gases, vamos a aplicar la ley de volúmenes de combinación de Gay-Lussac, la cual establece que el cociente de volúmenes de dos sustancias es constante. Y si es constante, podemos igualar un ratio experimental a un ratio estándar. Vamos a decir que la sustancia I es el hidrógeno y la sustancia J es el oxígeno, y a plantearla de la siguiente manera. Entonces voy a definir que la sustancia I es el hidrógeno y que la sustancia J es el oxígeno, para tener que escribir menos símbolos en las ecuaciones. Establecido esto, los valores estándar para hidrógeno y oxígeno los proporciona el enunciado. También tenemos un valor para el oxígeno que es 8.4 litros, que será este valor de volumen experimental. Por lo tanto, debemos despejar el volumen experimental o esperado de la sustancia I, que es el hidrógeno. Así que despejamos ese término en la ecuación. Pasamos el término que está dividiendo a multiplicar y expresamos la ecuación de manera elegante. Con lo cual obtenemos la estructura básica de una regla de 3. Lo único que hay que hacer es comenzar a reemplazar. El volumen estándar del hidrógeno es 2 litros. El volumen estándar del oxígeno es 1 litro. Terminado con los dos volúmenes estándar, vamos con el volumen problema del oxígeno, que en este caso es con el volumen experimental del oxígeno, que en este caso es 8.4 litros. En el análisis dimensional tenemos lo siguiente: 1 litro que multiplica y 1 litro que divide se cancelan. Por lo tanto, en la aritmética simplemente tenemos que multiplicar 8.4 por 2. O sea, 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16.8. En este enunciado, los volúmenes estándar 2 y 1 los asumimos como entidades teóricas o constantes, y por lo tanto no afectan las cifras significativas. Y eso implica que el único valor que va a afectar las cifras significativas es el de 8.4, que tiene dos cifras significativas. Por lo tanto, la solución debe expresarse con dos cifras significativas. Entonces, el primer no significativo es 8. Como 8 es mayor que 5, redondeamos hacia arriba, así que expresamos la solución como 17 litros. Retomando la intuición de Avogadro y sus colegas, surgió un dilema. Dalton sostenía la idea de que los gases elementales de hidrógeno y oxígeno estaban constituidos por átomos libres y que la molécula de agua se formaba con un átomo de cada uno. Esto llevaba a prever que los volúmenes de combinación generarían un ratio estequiométrico de 1 a 1. Sin embargo, los resultados de Gay-Lussac no concordaban con esta perspectiva, desconcertando a Dalton. Fue Avogadro quien resolvió ambas posiciones al proponer que los gases elementales estaban compuestos por dos átomos unidos en una molécula diatómica, y que la cantidad de átomos en los reactivos debía ser igual a la presente en los productos. De esta manera, se necesitaban dos moléculas de hidrógeno, cada una formada por dos átomos, lo que daba un total de 4 átomos de hidrógeno. Estos reaccionaban con una molécula diatómica de oxígeno para formar dos moléculas de agua, siguiendo la conocida fórmula con un átomo de oxígeno por cada 2 de hidrógeno. Bajo esta perspectiva molecular, los valores que, en la visión macroscópica, representan volúmenes de combinación, adquieren el significado de números de moléculas.
Cuando ajustamos estos números de moléculas de manera que reflejen los patrones de enteros más pequeños posibles, para completar un solo evento de reacción química, los denominamos números estequiométricos o coeficientes estequiométricos, simbolizados por la letra griega nu minúscula. Es importante recordar que, aunque cuentan con un símbolo independiente, los números estequiométricos se derivan de la cantidad de entidades y, por lo tanto, son adimensionales. Esta consideración implica también que el ratio estequiométrico es equivalente al cociente de los números estequiométricos, lo cual posibilita la igualación de ambos cocientes en una formulación más dinámica de la ley de volúmenes de combinación, que denominaremos como la ley estequiométrica de volúmenes de combinación. Es importante tener en cuenta que, dado que los volúmenes de combinación se registran a presión y temperatura constantes, cualquier teorema derivado de esta ley debe considerar dicha limitación. En muchas ocasiones, los números estequiométricos se presentan en las ecuaciones químicas, es decir, son proporcionados por el enunciado, desempeñando un papel similar al de las tablas de equivalencias de Richter. Cuando esto sucede, afirmamos que la ecuación química está ajustada, balanceada, o, en otras palabras, cumple con la ley de la conservación de la masa. Miremos primero cómo extraer los números estequiométricos de ecuaciones químicas ajustadas. Entonces nos piden identificar los números estequiométricos en la siguiente ecuación química que se encuentra balanceada o ajustada. Entonces recordemos que la simbología, según el libro de oro de la UPAC, es que el número estequiométrico de una sustancia se simboliza con la letra griega nu minúscula. Los números estequiométricos en las ecuaciones químicas se ubican a la izquierda de la fórmula molecular e implican el número de moléculas presentes. Y cuando no hay un número explícito, debemos asumir implícitamente un valor de 1. El lector deberá leerlo mentalmente, aunque no esté presente. Dicho esto, comenzamos a reemplazar los valores. La primera sustancia a analizar es el agua. Su número estequiométrico es un 2. La siguiente sustancia es el hidrógeno, cuyo número estequiométrico también es un 2. Finalmente, la última sustancia a analizar es el oxígeno, cuyo número estequiométrico no aparece directamente en la ecuación química y por lo tanto vamos a asumir que vale 1. Entonces recuerde que bajo la interpretación molecular los números estequiométricos representan el número mínimo de entidades necesarias para completar un evento de reacción. Pero si lo escalamos a volúmenes en un sistema macroscópico a presión y temperatura constante, pues los números estequiométricos pasan a representar volúmenes en las unidades de referencia. Pueden ser 2 litros, 2 litros y 1 litro, o pueden ser el doble del número de la constante de volumen molar, es decir, 22.41 litros por 2, 22.41 litros por 2 y 22.41 litros. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la interpretación molecular va a ser la más común en la mayor parte del curso de química general. Si se descomponen 40 litros de amoníaco, calcule el volumen de hidrógeno y nitrógeno que se deberían generar. Utilice la siguiente ecuación química. Entonces, en este caso, vamos a emplear la ley estequiométrica de volúmenes de combinación, que es una igualdad entre dos cocientes, un cociente de volúmenes y un cociente de números estequiométricos. Aquí en esta fórmula es muy importante distinguir entre volumen V mayúscula y la letra griega nu. Si es malo escribiendo, aquí es donde la cosa se puede ir complicando, así que es conveniente que mejore su caligrafía. En cualquier caso, vamos a tener una sustancia multiplicando, que es la misma en ambos casos, y una sustancia dividiendo, que es la misma en ambos casos. Entonces, como nos están dando el volumen de dato de una sustancia, voy a denominar de aquí en este punto a el amoníaco como la sustancia J en la ecuación,
Eso significa que hidrógeno y oxígeno va a ser la sustancia I y que la ecuación deberá emplearse dos veces, una para el hidrógeno y otra para el nitrógeno. Entonces, en primera instancia lo que voy a hacer es despejar la ecuación, pasando el volumen de la sustancia J o el dato a multiplicar. Y expresamos la ecuación de manera elegante. Esta ecuación la deberemos emplear dos veces. La primera vez vamos a asumir que la sustancia I es el hidrógeno. Así que procedemos con ese primer cálculo. Y comenzamos a reemplazar. Entonces, el número estequiométrico de la sustancia I, que es hidrógeno, está dado en el enunciado. El hidrógeno es H2 y su número estequiométrico es un 3. Así que reemplazamos 3, el número estequiométrico de la sustancia I. Luego viene el número estequiométrico de la sustancia J. La sustancia J es el amoníaco. En la ecuación química, pues esto es nitrógeno, así que la única opción que queda es esto, será amoníaco. El número estequiométrico del amoníaco es un 2, así que lo reemplazamos. Luego seguiría el volumen de la sustancia J, es decir, el amoníaco. El volumen dado es de 40 litros, así que lo reemplazamos. Litro es la única unidad de entrada y será la única unidad de salida. Y lo único que quedaría es operar esta aritmética. Entonces, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 40 es 20. Por lo tanto, nos quedaría multiplicar 3 por 20. Como 3 por 2 es igual a 6, el resultado sería 60. Así que vamos a reemplazar 60 litros. En cuanto a las cifras significativas, los números estequiométricos se consideran constantes y las constantes no afectan las cifras significativas. Por lo tanto, la respuesta se da en dos cifras significativas, que son las mismas dos cifras significativas del único dato verdadero en el enunciado. Sin embargo, esto es solo el volumen para el hidrógeno. Ahora debemos hacer el mismo cálculo, pero en este caso I es nitrógeno. Entonces copiamos casi lo mismo, solo que en este caso, como la sustancia I es nitrógeno, su número estequiométrico cambia, así que hay que buscarlo. En la ecuación química el número estequiométrico no aparece explícitamente, por lo tanto implícitamente entre líneas vamos a asumir que su valor es igual a 1. Entonces la operación queda como 1 medio por 40, es decir, la mitad de 40, y la mitad de 40 es 20. La única unidad que queda es litro. Se expresa dos cifras significativas porque el único dato verdadero tiene dos cifras significativas. Los números estequiométricos se consideran constantes y las constantes no afectan a las cifras significativas. Con lo cual hemos realizado el primer cálculo estequiométrico de este curso de química general aplicando la ley de volúmenes de combinación de Gay-Lussac. Para concluir, es importante tener en cuenta que en cualquier teorema en que aparezca el ratio de números estequiométricos, este será considerado como parte del capítulo de estequiometría, más que como parte del capítulo de gases, aunque ambos estén históricamente vinculados. Debido en parte a la oposición de Dalton, pasaron casi 50 años antes de que el compatriota italiano de Avogadro, Stanislao Cannizzaro, 1826 a 1910, lograra persuadir a la comunidad química de que la hipótesis de Avogadro era correcta. El hecho de que los químicos hayan mostrado inicialmente resistencia a aceptar las ideas de Avogadro durante un periodo prolongado nos ofrece una indicación sobre la actitud arraigada en la comunidad química. Existe una notoria reticencia a cambiar métodos, nomenclaturas y algoritmos, revelando un fuerte apego a la tradición que a veces roza una postura anticientífica. Por lo tanto, como químicos en formación, es crucial ser conscientes de distinguir entre aspectos fundamentales y simples algoritmos elegidos entre varias posibilidades. Individualmente, debemos estar abiertos a considerar alternativas diferentes a las que comúnmente se presentan en la tradición, los libros de texto. Esta, mis estudiantes, es una actitud científica y crítica que debemos cultivar constantemente.
Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó esta presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y, especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.